todos los presentes. Gracias a las personas que están conectadas del interior. Hoy nos reunimos aquí para hablar sobre enfermedades poco frecuentes. La agenda es, primero vamos a hablar sobre acondroplasia y posteriormente vamos a hablar de enfermedades de voz. Yo soy la doctora Bermejo, soy endocrinóloga infantil y me acompaña la doctora Paula Ortiz, que ella es la referente de enfermedades poco frecuentes en la prevención. La verdad que cuando nos propusieron que hagamos la charla, siempre Paula tiene la mejor onda, así que te agradezco, Paula, por estar acá. Y agradezco a la gente de la Oficina de Comunicación a Distancia que nos permite estar hoy conectados con la gente del interior y nos permite y nos hace la difusión de los eventos, y a la gente de docencia que nos facilita el espacio y también nos estimula para que hagamos estos encuentros. Y por último, voy a agradecer a Gonzalo Ledesma, que nos acompaña hoy, quien él es un referente del Laboratorio Biomarin, que es quien nos facilita siempre el diagnóstico y, bueno, nos asesora sobre el tratamiento de estas enfermedades poco frecuentes. Bueno, yo voy a arrancar con acondroplasia y como tema pensé en, enmarcarlo como un trastorno multisistémico. Si yo les digo acondroplasia, ¿en qué pensamos? Esto es para que un chicle, ¿no? Talla baja, que están acá. ¿Qué más? Enanismo, talla baja o enanismo. Bien, ¿qué tipo de talla baja es? ¿Saben? Bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a charlarlo en la presentación. La acondroplasia es un trastorno genético. Primero es, para que sepan, es poco frecuente. Ocurre en 1 a 25.000 nacimientos y se caracteriza por una alteración en el crecimiento óseo endocondral. Para hacer el diagnóstico de acondroplasia, se pueden hacer el diagnóstico prenatal, pero el diagnóstico tardío. O sea, nosotros, en un paciente o una mamá que trae su hijito y cuando le hacemos en su panza y cuando le hacemos la ecografía en el tercer trimestre, podemos ver alteraciones del crecimiento de huesos largos, podemos ver una alteración en el crecimiento del fémur, y esto nos puede hacer pensar que puede tener una acondroplasia, además de otras características como una macrocefalia, etc. Entonces, si es una, vamos a ver cómo es la herencia, pero si es una mutación de novo, si es una mamá sana, podemos hacer recién el diagnóstico por ecografía en el tercer trimestre. También tenemos estudios esqueléticos en la primera infancia, que vamos a ver la alteración, o una alteración en el crecimiento endocondral, vamos a ver una alteración en el crecimiento de los huesos largos, y tenemos las pruebas genéticas, que esto gracias al Laboratorio Biomarin son gratuitas para todos los pacientes con sospecha de acondroplasia. Bueno, la próxima. Cuando hablamos de un niño con acondroplasia, como ustedes dijeron, vamos a tener una baja talla. También dijeron que hablamos de enanismo, que es una baja talla desproporcionada. ¿Por qué? Porque vamos a tener tórax grande con respecto a los miembros superiores e inferiores. Tenemos miembros cortos. Y a predominio, estos miembros cortos son de la parte proximal de los miembros, que se llama rizomielia. O sea, tenemos los miembros, los huesos largos cortos, pero predominio de proximales. Un niño con acondroplasia va a tener una baja talla extrema. ¿Qué significa? Que si yo hago una curva de crecimiento, lo voy a ver muy debajo de los percentilos que nosotros estamos acostumbrados a ver. Para los chicos que hacen pediatría,
Acuérdense que el percentilo 3, siempre yo juego con esto, pero el percentilo 3 es, ¿cuánto debió estándar? ¿Cuánto? -2, ¿sí? -2 del bioestándar. Estos chicos están a -6, -7 del bioestándar. O sea que se alejan de esa curva de crecimiento. Y entonces vamos a ir viendo que con el transcurso, o sea, nacen chiquitos y con el transcurso de la edad, del tiempo, vamos a ver que cada vez van haciendo más chiquitos que la población en general. Dentro de, como dijimos al principio, es un trastorno multisistémico. ¿Qué vamos a encontrar? Un niño con baja talla, desproporcionado, con miembros cortos y con una macrocefalia y una hipoplasia mediofacial. Estas son las características. Esa hipoplasia mediofacial va a hacer que este chico pueda tener a lo largo de su vida otitis medias a repetición, otitis supurativa, y estas otitis a repetición pueden dar un trastorno auditivo, una hipoacusia de conducción. Lo mismo que por la hipoplasia mediofacial pueden tener apiñamiento dentario, con alteración en la presión dentaria, una glossoptosis, que es que esa lengua se va para atrás porque no tiene el espacio para estar, y esa glossoptosis, esa alteración mediofacial favorece las apneas del sueño, que puede ser una complicación bastante frecuente en los niños. En el sistema nervioso central podemos ver que estos chicos tengan a lo largo de la vida alguna complicación, como es la compresión cérvico-medular, anomalías de la unión cráneo-cervical con estenosis del foramen magno y bueno, las apneas centrales también. En la columna vertebral puede aparecer una estenosis raquídea, que esto generalmente es en la segunda infancia. La cifosis toracolumbar es muy frecuente en los más chiquititos, en los menores de 1 año, que es importante que nosotros, cuando asesoramos a esa familia, cómo sostenerlos, cómo favorecer el movimiento, porque esta cifosis, bueno, puede generar alteraciones en la columna, pero generalmente mejora con la edad. Y luego aparece la hiperlordosis lumbar, que ocurre cuando ya están caminando los chicos. Dentro de las extremidades, otra característica que me faltó dar es que tienen manos en tridente. Entonces es una baja talla, desproporcionada, con rizomielia, macroglosis, hipoplasia mediofacial y las manos en tridente. Estas son todas características que antes, cuando no teníamos el estudio genético, ¿qué hacíamos? Lo veíamos y decíamos, 1, 2, 3, puede ser una hipoplasia. Hoy, además de sumar todas las características clínicas, le decimos a la mamá, con un estudio muy fácil de laboratorio, este niño tiene acondroplasia certificado por un estudio genético. Además, podemos tener, fíjense, la posición de los codos, puede haber contractura de los codos, bueno, el acortamiento rizomélico lo dijimos, las contracturas en flexión de la cadera y el genubaro. La próxima. Anterior. Entonces, a lo largo de la vida, cuando uno hace el control de estos chicos, tiene que prestar atención en ciertas características que pueden ir apareciendo. Por ejemplo, la estenosis del foramen magno, que puede aparecer desde que nace, sobre todo en la primera infancia, hay ciertas características clínicas que nos pueden hacer sospechar. Por ejemplo, si el chico lo vemos que tiene una hipotonía marcada, o que tenía un tono y lo empezó a perder, hay que pensar que el chico puede tener una estenosis del foramen magno. ¿Y esto cómo lo hacemos diagnóstico? ¿Se imaginan? ¿Qué podemos hacer para ver hay una estenosis de esa zona? Lo que se hace es una resonancia magnética. Entonces, dentro de las recomendaciones, ustedes si quieren pueden ver las recomendaciones del Garrahan. Dentro de las recomendaciones del Garrahan, van a ver que la resonancia dentro de los 2 primeros años es fundamental que la realicemos. Entonces, como médicos generales o pediatras, es importante que tengamos en mente esto. Y nosotros, por ejemplo, en el hospital
vieron que no tenemos resonador, nosotros tenemos que pedir la resonancia y generalmente, ¿cómo la pedimos los más chiquitos? Con anestesia. Entonces, cuidado, su chico con acondroplasia tiene un riesgo anestésico aumentado por sus características anatómicas faciales. La apnea del sueño puede ocurrir en cualquier edad, entonces también la polisomnografía sería una indicación que debemos hacer. Y para preguntar si el chico o sospechar una apnea, ¿qué pregunta le podemos hacer a la mamá? ¿Qué te parece? Si ronca, si respira por la boca, ¿cómo? Si duerme mucho de día y no descansa de noche, bien, perfecto. Otra de las complicaciones que vamos a ver a lo largo de la vida son las otitis medias recurrentes, como dijimos, el gen Uvaro, una vez que el chico comienza con la deambulación, la estenosis espinal, generalmente en la segunda infancia, que va a llevar todas estas alteraciones musculoesqueléticas a dolor crónico, la hiperlordosis lumbar también, a partir de la segunda infancia, los problemas odontológicos por el apiñamiento dental y justo tenemos una nutricionista que vino también acá, estos chicos tienen una tendencia a la obesidad. Entonces es muy importante que dentro de los controles uno vaya viendo el peso con respecto a su talla, cómo está. Otra cosa que no dije es que los niños tienen tablas específicas, o sea, nosotros no los tallamos ni los medimos en tablas de población general, sino hay tablas específicas para niños con acondroplasia. Y todo esto va a alterar la calidad de vida. Si nosotros le hacemos una encuesta de calidad de vida a una persona con acondroplasia, ellos te van a decir que tienen una alteración en su calidad de vida. La próxima. Bueno, dentro de las complicaciones esqueléticas y no esqueléticas, entonces, para repasar, vamos a tener las deformidades de la pierna, incluyendo el gen Uvaro. Puede haber un retraso en el desarrollo y en el habla en estos chicos, porque al tener miembros cortos vamos a ver esta alteración en el desarrollo psicomotriz. También tenemos que seguirlo con tablas de la acondroplasia, de desarrollo. Tenemos acá un doctor especialista justo en desarrollo, le agradezco que vino también. Pueden tener como complicación hidrocefalia, también, además de la macrocefalia, hidrocefalia y convulsiones que hay que destacar, las apneas respiratorias. Con respecto a la parte otorrinolaringológica, bueno, además de la hipoplasia miofascial, va a tener agrandamiento de amígdalas y adenoides que puede favorecer aún más las apneas del sueño. Bueno, dijimos obesidad y también, como cualquier niño, puede tener TDAH. Entonces, no significa que un chico con acondroplasia, generalmente los chicos con acondroplasia tienen una digamos, inteligencia acorde a cualquier chico, pero puede haber trastornos en el desarrollo y a la larga pueden presentar depresión, ansiedad, pueden sufrir bullying en el colegio y llevar en las adolescentes y en los adultos ideaciones suicidas. La próxima. Entonces, con todas estas complicaciones que vimos, el paciente con acondroplasia tiene más riesgo de entrar a cirugía. De cirugías de garganta, nariz y oído, para extracción de amígdalas, para colocación de diábolos en el tímpano, la descompresión del foramen magno, que pueden ser, por eso siempre hay que hacer el control con neurocirugía. Va a haber cirugías de extremidades para corregir el gen Uvaro y, bueno, en el caso de estenosis, que tengamos estenosis espinal, bueno, obviamente la cirugía de columna. ¿Seguimos? Esto me parece importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque cuando nosotros tenemos un niño con acondroplasia, sabemos que ese niño es dependiente de su familia, pero ese niño crece. Y lo que se ha visto es que estas personas con acondroplasia tienen una dependencia física con un cuidador. Fíjense que ahí abajo dice que el 15% de los adultos con acondroplasia
refieren no ser capaces de realizar las actividades de manera independiente, como ir al súper y comprar algo, y entre los carritos del tamaño que tienen. O sea, cocinar, esto no les pregunté, pero ustedes saben cuánto es el promedio de estatura de una persona con acondroplasia en adultez. ¿Tienen idea? 1,20 m las mujeres y 1,30 m los varones. O sea que, fíjense, cocinar, hacer las tareas del hogar necesita, o sea, no hay nada adaptado. O sea, lo que hay que hacer con el tiempo es ir adaptando las características de la casa. Y además el 10% de los adultos refieren no poder vestirse, no poder bañarse, no poder higienizarse solo de ir al baño. Y eso es una deficiencia total, ¿no es cierto? Uno cuando dice, bueno, son chicos, uno lo considera algo habitual, pero cuando esta persona va creciendo, bueno, se notan todas estas dificultades. La siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona con acondroplasia, vamos a tener que el sistema de salud casi completo lo va, en algún momento de su vida, lo va a tener en su consulta. Sobre todo el pediatra y médico general tiene que hacer un seguimiento como cualquier chico, control de peso, talla, como un chico sin patología de acondroplasia, pero teniendo estas características y conociendo estas complicaciones que pueden ocurrir. Entonces, además del pediatra, lo vamos a derivar al neumonólogo, como para ver si van a tener también, al tener un tórax más pequeño, pueden tener infecciones respiratorias a repetición. Siempre lo ideal es que un genetista lo conozca, aunque nosotros podamos hacer el diagnóstico clínico y posteriormente ya tengamos el acceso al laboratorio que nos da el diagnóstico de certeza, que sea visto por un médico genetista. Obviamente va a tener que ser visto por un otorrinolaringólogo y muchas veces va a tener que hacer audiometría, terapias de lenguaje. El endocrinólogo en sí no es una baja talla endocrina, ¿no? Pero sí puede sumarse complicaciones endocrinas que empeoren su velocidad de crecimiento. Obviamente, por sus complicaciones musculoesqueléticas, en algún momento va a tener que visitar un cirujano ortopédico por la presencia de dolor, especialistas en el dolor. Todo esto puede necesitar, por lo tanto, terapia psicológica y psiquiátrica. Dijimos que una de las complicaciones es la obesidad, entonces es tan importante la educación de estas familias sobre hábitos saludables y alimentación saludable. El terapista ocupacional para mí es fundamental porque estos niños necesitan adaptar el mobiliario, necesitan adaptación en el colegio, de la sillita donde está sentado, de los bancos, también adaptación en los baños. Entonces es fundamental el terapeuta ocupacional para asesorarnos. Siempre cuando hacemos la resonancia magnética, que lo conozca el neurocirujano, que lo conozca el neurólogo y obviamente el control con dentista, que es fundamental. De nuevo, sigamos. Hace poco no teníamos tratamiento específico para la acondroplasia y en estos pacientes, como les digo, no son pacientes de baja talla endócrina, por lo tanto no está indicada la hormona de crecimiento y nosotros en Argentina no utilizamos hormona de crecimiento. Sí, en Chile y Japón está aprobado, digamos, el tratamiento con hormona de crecimiento, nosotros en Argentina no. Y no había un tratamiento específico y lo que también se hacía en muchos casos es el alargamiento de extremidades, que son realmente cirugías muy cruentas con altas complicaciones. Entonces, no sería lo ideal. Pasamos. Entonces, hablamos un poquito de la clínica y ahora vamos a hablar cómo se transmite la enfermedad. Usted le tiene que quedar como algo bien claro que en el 80% de los casos ambos papás son sanos, o sea que es una mutación de novo. Y en un 20% de los casos, si tenemos
el papá con acondroplasia, vamos a tener un porcentaje del 50% de esos niños afectados. Por lo tanto, una familia con papá o una mamá con acondroplasia que quieren tener hijos, bueno, tienen que hacer el asesoramiento, ¿no? Porque pueden tener un 50% de los casos afectados. Si ambos papás tienen una acondroplasia, aumenta un 25% más en cuestión homocigota, que ambos papás den el gen afectado, y esos chicos, no, o sea, es una acondroplasia letal, no evolucionan los chicos a un, o sea, muere, digamos, hay un aborto o un feto muerto. Entonces, saber que es un 50% de los casos, cuando uno de los padres está afectado, puede heredar el niño la patología. Sigamos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la mutación? Bueno, la mutación se da como resultado de una alteración del FGFR3 hiperactiva y la inhibición de la proliferación y diferenciación de condrocitos. Nosotros tenemos que el factor fibroblástico tipo 3, que es este FGFR3, genera una acción inhibitoria por una vía que se llama vía RAS, inhibe la proliferación, diferenciación de la matriz ósea. Cuando nosotros tenemos la mutación, esta inhibición es mayor a lo habitual. O sea, el crecimiento tiene factores, digamos, estimulantes y inhibitorios, ¿no? Porque es para regular, para que no crezcamos sin parar. Entonces, el factor inhibitorio en la acondroplasia es mayor. Entonces se produce una alteración en la proliferación, diferenciación y síntesis de la matriz ósea. Vamos a pasar a la próxima. Fíjense, un hueso sin mutación, fíjense la zona proliferativa y la zona hipertrófica, el tamaño que tienen. Esto es el capítulo de crecimiento, ¿no? Sería como un extracto de la placa de crecimiento. Fíjense en un niño o niña con el gen afectado, como la zona proliferativa e hipertrófica es mucho menor. Sigamos. Entonces, como dije hasta hace poquito no teníamos el tratamiento específico para acondroplasia. Hoy en Argentina ya está aprobado y se llama bosoritida. ¿Y cómo es o sea, cuál es el funcionamiento de la bosoritida? Es un análogo del péptido natriurético tipo C, que habíamos dicho que antes el péptido natriurético tipo C era el que estimulaba el crecimiento. Entonces, bosoritida actúa como análogo, estimula a esa vía estimuladora, sería, que estaba contrarrestada por mucha inhibición. Entonces, hiperestimulamos para que no se altere o se altere en menor medida la proliferación, diferenciación y síntesis de matriz esquelética. ¿Seguimos? Yo les quiero mostrar un poquito, de esto vamos a hablar poquito, pero bosoritida versus placebo, nosotros vemos cómo los niños tienen un crecimiento en centímetros, fíjense, esta es velocidad de crecimiento en el tiempo, cómo mejora la velocidad de crecimiento cuando el chico hace bosoritida. Fíjense, cómo sube y se mantiene en el tiempo esta velocidad de crecimiento, fíjense, más de 5 centímetros por año. Estos chicos en promedio, o sea, los chicos con acondroplasia, tienen un promedio de un crecimiento de 3,5 a 4 centímetros por año, o sea, menos del valor de velocidad de crecimiento que nosotros consideramos normal. Nosotros consideramos en la primera infancia entre 5 a 8 centímetros como una velocidad de crecimiento acorde. Menos de 5 centímetros ya nos preocupamos. En estos casos, los chicos tienen menos de 4 centímetros y esto se va acumulando, o sea, este déficit se va acumulando anualmente. Luego, en este trabajo, lo que se hizo, bosoritida versus placebo, y al placebo, como se vio que los chicos con bosoritida crecían, la población que tenía placebo, luego se le incorporó, se le empezó a indicar bosoritida y fíjense cómo aumentó la velocidad de crecimiento. Sobre todo en el primer año se ve mucho esto, el ascenso de velocidad de crecimiento, que después se va manteniendo
por encima de los valores de los chicos sin el tratamiento. ¿La que viene? Entonces, se observa una ganancia, bueno, esto fue en 2 años y se vio una ganancia acumulada de 3,5 centímetros. O sea, ustedes piensen que más o menos este chico, si sumamos 1,5 centímetros más por año, a lo largo de toda la infancia, si pensamos en 15 años, ¿cuánto sería más o menos? Más de 20 centímetros. Entonces, un chico que iba a llegar a 1,30 m, si nosotros desde la primera infancia empezamos con el tratamiento, se estima que puede llegar a 1,5 m. Es una diferencia muy importante, sobre todo para la dependencia que tienen estos chicos con sus cuidadores, ¿no? La próxima. Bueno, y esto es o sea, se compara la diferencia, digamos, de la relación miembros superiores-inferiores. Cómo cae la relación significa que crecen sobre todo los miembros, vemos el crecimiento de miembros inferiores, que es lo que necesitamos para que el chico crezca. A ver, sigamos. Bueno, obviamente, como con todo estudio, o sea, en todos estos estudios para aprobar la medicación, se tienen que reportar todas las reacciones adversas, y la mayor cantidad de reacciones adversas que observamos son las reacciones de inyección, porque es subcutánea, eso me olvidé decir, se aplica en forma subcutánea, en forma diaria, entonces las reacciones en lugar de inyección como eritema e inflamación. Bien, sigamos. Y la dosis de bosolitina aprobada es de 15 microgramos kilo de bosolitina de forma continua, y en los estudios, estos, bueno, o sea, una vez que se aprueba en Reino Unido y Estados Unidos, se hace el estudio retrospectivo a 5 años y vemos que tienen un promedio de 1,3, 1,5 centímetros año en comparación al crecimiento basal. ¿Seguimos? Entonces, fíjense, en 5 años, estos chicos tuvieron una ganancia acumulada de 9 centímetros, que es un montón, es un montón. Esos 9 centímetros no lo hubiera crecido sin la medicación. Sigamos. Bueno, estos son los efectos adversos. ¿Por qué? Porque, bueno, se van probando los efectos adversos según las dosis y se llega a la conclusión que la dosis de bosolitina, que es el Voxzogo, que lo vamos a encontrar así en como se pide en la marca, Voxzogo, se utiliza 15 microgramos kilo día. Siguiente. Y esto es muy importante porque nosotros cuando damos una medicación que favorece el crecimiento, lo que nos importa es si va a cerrar el capítulo del crecimiento antes. Eso es lo que nos interesa, porque si yo le doy una droga que me va a cerrar los capítulos del crecimiento antes, podemos hacer que no se logre ese crecimiento esperado. Y en el caso de bosolitina no se ha visto aumento de la edad cronológica en forma significativa. Bueno, muchas gracias. Quiero ver voy a mostrarles unos videitos. Nosotros en la provincia tenemos varios pacientes pediátricos de seguimiento con acondroplasia. Ninguno de nuestros pacientes aún pudo tener la medicación Voxzogo. Nosotros la hemos solicitado porque hay pacientes que lo sigo yo y la doctora Ortiz, pero por ahora no tenemos aprobada la medicación. Este es un niño que comenzó tratamiento en Córdoba en el último simposio de acondroplasia. Pude hablar con la doctora que lo sigue y ella me facilitó, digamos, la foto. Fíjense que él es antes de comenzar el tratamiento. Fíjense las manos, las piernas, y fíjense en luego de 1 año de tratamiento, cómo mejora la proporción corporal, ¿no? Es realmente muy importante. A ver, ¿es la siguiente? Bueno, fíjense ahora, ya es la última foto.
Y quiero miren, antes de comenzar con Voxogo, la dificultad que tenía el chico para subir, la alteración de la brasa, digamos, como los miembros cortos, y después de 2 años de tratamiento, él es uno de los primeros pacientes con tratamiento. Fíjense la diferencia de corporal. Sí. Bueno, sí, no lo dije, es verdad. En realidad, sí. En Argentina está aprobado a partir de los 4 meses de vida y se sugiere que si no ha cerrado la placa de crecimiento, el cartel de crecimiento, se le puede indicar el tratamiento. O sea, que hay chicos, adolescentes que han comenzado con tratamiento. Claro, exacto, es la ósea, y ahí ven, según la edad ósea, si el paciente vale la pena comenzar con el tratamiento todos los días. Es un tratamiento muy costoso. Entonces, por eso no tenemos acceso. Bueno, los pacientes que tenemos todavía no han tenido acceso. Pero bueno, hasta junio de este año nosotros lo pedíamos por una vía de excepción. Se pedía como uso compasivo. Viendo toda esta evidencia científica, vos hacías un pedido de la ANMAT para que te la aprueben, traerlo hacia la Argentina. Hoy no, hoy ya está aprobado por el ANMAT. Hoy debería ser mucho más fácil el acceso, pero bueno, por el alto costo de la medicación, bueno, nosotros en nuestro caso todavía en la provincia no tenemos ningún paciente en seguimiento. Y bueno, y estamos viendo, digamos, los primeros pacientes en Argentina, ¿no? Con seguimiento en Argentina. Y lo que quería mostrar son unos videitos. Quería mostrar unos... Bueno. Hola, hoy quiero contarles un poquito sobre una pregunta que se repitió en el Instagram y en el TikTok de Amanda, que es sobre si ella recibe algún tipo de medicación. Para el que no sepa, en el mercado existe un medicamento que se llama Voxogo, que es una inyección que se pone a partir de los 4 meses en niños con acondroplasia que en su genética, o sea, que una vez hecho el examen genético, tengan el gen FGFR3. Es una inyección que se coloca subcutánea, como ya dije, a diario. La colocamos el papá o se la coloco yo. Todo esto después de un protocolo que nos enseñan en el hospital, etc. Y lo que va a hacer es promover el crecimiento de hueso nuevo. No se ven los efectos al momento, sino la verdad es que son a largo plazo. Pero bueno, nosotros tenemos muchas ganas de iniciar, de ver cómo le va Amanda. Sabemos que hoy en día en el mercado hay nuevos estudios clínicos, o sea, están en ensayos clínicos otras medicaciones, pero bueno, ya que tenemos la oportunidad, que se nos está dando la oportunidad de empezar con el tratamiento, además que en niños pequeños, pero que sean mayores de 4 meses, se han visto buenos resultados, ha sido muy favorable. Así que bueno, les queríamos contar eso, que vamos a empezar, y ya les iremos contando, iremos contándoles la evolución, cómo nos va con el pinchacito. Pero bueno, vamos a por ello, y sabemos que Amanda es una niña que hasta ahora de verdad que ha salido 10 en todo, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias siempre por escucharnos, y ya les iremos contando, y cualquier duda que tengan ustedes y a la misma que tengo yo. Y después el de... Ella. Video, quiero ver que les muestre el cambio en las manos. Ellos tienen manos en tridente. Las características que tienen. Miren, cómo va creciendo.
Así que no solamente favorece el crecimiento de huesos largos, sino mejora las líneas tridentes, mejora la parte de la hipoplasia mediofacial. O sea que vemos que es muy importante y va a mejorar la calidad de vida de estos chicos. O sea, el que tenga acceso va a tener esta mejoría en la calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir. ¿Alguna pregunta quieran hacernos? No sé si las personas conectadas tienen alguna pregunta. Hasta ahora no teníamos nada en el chat. A ver. No, yo únicamente una reflexión, ¿no? Como a veces no tener acceso a la medicación nos hace pensar la salud pública, ocupación de cama, turno, tratamiento costoso, los antibióticos, la cirugía y todo, es decir, cuando me suple dólares, podríamos, todo ese costo es menor que el costo que Tiene un Lo que pasa es que el tratamiento hoy tiene un costo en dólares, entonces hoy que hay ajustes en salud, hoy no te la prueba. Y no estamos pensando que mañana ese chico que tiene internación en UCI, tiene cirugía, el costo es mucho mayor. Pero bueno, no dice la doctora, muchísimo mayor, pero bueno, tiene que ver con salud pública y también la parte que nosotros tenemos pacientes con prepagas que no les aceptan por el alto costo, digamos. Entonces, no es solo salud pública, sino, bueno, hay que pelear. Y las familias tienen que pelear. Hay asociaciones de padres que ellos los asesoran un montón a todas esas familias, porque, bueno, hablar con padres ayuda mucho. Eso está la asociación de CONAD, que ayudan a la difusión, al conocimiento de esta patología y también a asesorar a las familias cuando tienen esto. Hay que pedir un recurso de amparo porque se lo niegan las obras sociales. A nosotros, por ejemplo, nos decían no, alto costo y no está aprobada por el ANMAT. No, sí está aprobada por el ANMAT, pero bueno, por el alto costo te lo rechazan. Otra cosa que no dije, la gente que ya, los médicos que han comenzado con el tratamiento, esto es un tratamiento ambulatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el niño de Córdoba nos comentaba la genetista que indicó el tratamiento y comenzó con el tratamiento, comenzar el tratamiento en el hospital de día, porque además que le tenés que hacer una inyección subcutánea, que no tiene mucho dolor, pero para el niño es impresionante, puede haber una leve hipotensión, que con el descanso en cama, un ratito, mejoran. Entonces, por eso al principio, me parece una estrategia buenísima de usar el hospital de día como para empezar con la medicación hasta que la familia esté más canchera, digamos que nadie ya detecta algo de eso. Nati, en el caso que comience el tratamiento, por ejemplo, de 4 meses, sí. ¿Cuántos años de tratamiento tienen? 15. Digamos, no tenemos, ahora tenemos cortes de 5 años. O sea, es una droga nueva, ¿no? Entonces necesitamos ver, tener más experiencia. Bueno, y también esto que yo les comentaba de las tablas de crecimiento. Ahora vamos a tener tablas de crecimiento para chicos con tratamiento y chicos sin tratamiento, porque cambia ahora la velocidad de crecimiento. Entonces, estas, digamos, tablas que están hechas en garras por la doctora del crecimiento, bueno, ahora tendremos que ver cómo se van modificando, ¿no? Pregunta. Sí. ¿Se está haciendo algo? Yo digo, porque así como hablamos de que se hacen todos los días, hacia lejos, cuando nosotros teníamos pacientes por polisacáridos, el tratamiento con la enzima se hacía toda la semana. Y a la par, porque la verdad siempre los pacientes no están a la vuelta de la esquina y cierta distancia y se complica mucho. Si bien esto es muy particular, se lo puede hacer cualquier familiar que se lo entrena. Se empezó a ver de que se hacía la enzima cada 15 días, ya estaba buscando de hacerla una vez por mes.
pregunta, Bueno, por ahora es por así ahora, todos los días. claro, todos los días porque, bueno, los estudios son hace 5 años, digamos, tenemos hasta 5 años para atrás, el informe, seguramente, bueno, que están haciendo seguimiento de los pacientes, vamos a poder ir viendo si es necesario que sea diario o se pueda ir modificando. Por ahora es diario. Y en Argentina creo que 2 años tenemos de los chicos, 2 años son los que hace 2 años que que están con tratamiento, digamos. No tenemos tanta experiencia. Esto no es solo en Argentina, sino en todo Sudamérica, ¿no? Para poner en contexto que nos pasa a toda Latinoamérica lo mismo. Es así. Bueno, muy bien, le doy paso a la doctora Ortiz. Gracias. Bueno, a los que ya me conocen y a los que no, también no se pierden nada. Vamos a comenzar. A mí me gustaría ir pasando por el tema de la velocidad de la proyección. ¿Sí? Estos son mis conflictos de intereses. Como les dijeron, yo soy médica referente. ¿Con cuál se pasa? O lo haces con el doble. Bueno. Con el botoncito. No, ni haciendo con... A ver, No, aquí justo. Ahí. ahí está. Y lo vuelve con el. Ok. Esta para que tú Ok. Ok. Subirle el interés. Ahí estamos. Ahora vamos a comenzar. Bueno, acá le dijeron que yo soy médica referente de la provincia en estas enfermedades poco frecuentes y hoy estoy, como diríamos, auspiciada por Biomarín, en donde es una empresa, un laboratorio que se encarga también de que tomemos conciencia de estos tipos de enfermedades raras poco frecuentes, ¿sí? Y también hoy vamos a hablar específicamente de las mucopolisacaridosis que el doctor nombraba, ¿sí? Pero para eso, bueno, a ver, me va a tener que pasar la luna porque voy a demorar yo. Bien, vamos a ver acá, yo los invito a ustedes, los estudiantes, a los que están haciendo los estudios en radiología, para ser futuros radiólogos, para los profesionales médicos que todavía no tienen experiencia en estas enfermedades raras poco frecuentes, que hoy estimulemos el mejor órgano que Dios nos ha dado, que es la visión. Que aprendamos a ver, porque viendo, observando, no solo mirar al pasado, podemos sospechar. Como esta charla también está destinado a agentes sanitarios, que esos agentes sanitarios son los que están, que son los ojos de los médicos que estamos siempre en el consultorio, y ellos lo van a visitar periódicamente. Esto es lo que necesitamos ver, porque esta enfermedad se caracteriza por tener características fenotípicas que nos permiten sospecharla, así como la acondro que ella hablaba de una baja talla, disarmónica, ¿sí? Entonces, así también, acá ustedes pueden ir observando que tienen características similares, pero que si tenemos la estrategia de la sospecha, ya podemos ir derivando a un especialista, a un médico, a su pediatra, viendo de cuáles son los cambios morfológicos que va sufriendo la criatura, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repaso de qué se trata estas enfermedades, a ver, ¿sí? De estas enfermedades, porque lo que intentamos hacer con Biomarín también es el tema de la concientización. ¿Por qué? Porque al estar concientizados vamos a mejorar la calidad de vida de estos pacientes porque tienen tratamiento y al tener tratamiento mejoran sobremanera esta calidad de vida porque es un derecho para ellos. Entonces vamos a hablar, recuerdan que nuestro cuerpo humano está formado por millones y, por favor, así, no, la pasada, bueno, no importa, pasala nomás, la anterior a esta,
¿sí? Nuestro organismo está formado por millones de células. A ver. Sí, tiene animación, por eso la demora. Recordemos para los estudiantes de medicina, para los que están trabajando en salud, cómo es nuestra célula y cómo dentro de ella estas enfermedades las llamamos de depósito lisosomal. Acá no tengo, ¿tienen un punterito? ¿No? Me voy a poner acá entonces de este lado para ir señalándolo, ¿sí? La que sigue, por favor. Tiene animación, por eso es que demoró mucho. Acá, en los lisosomas, ahí están llenos de enzimas, ¿sí? Estas enzimas son lo que se encargan de el proceso de degradación de los productos que entran en la célula. ¿Se acuerdan a algunos que ya estuvieron en la charla que veo acá? Que siempre le comparo yo a una célula del cuerpo humano y que el lisosoma es el estómago. Cuando metemos un producto en la boca, por ejemplo, un queso que comemos, esto se va degradando, las enzimas lo degradan al queso, el calcio que va a los huesos, en proteína que va a los músculos. Bueno, y la grasa no miren, por eso es que yo me pongo vestidos sueltos. Así que este proceso, que es lo normal, ¿sí? En el proceso metabólico celular, ¿qué es lo que pasa con estas enzimas? ¿Sí? Estas que forman parte, hay 50 enzimas que participan, estas nos va a producir, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una alteración de estas enzimas, ya sea por déficit o por ausencia, ¿qué es lo que hacen? Esto se va acumulando y al acumularse estas enfermedades van produciendo, como son sistémicas en todos los organismos, por favor, yo les voy invitando que vayan viendo esas características fenotípicas para que después hagamos la estrategia del 1 más 1 más 1, que es lo que nosotros le llamamos a los criterios diagnósticos que tenemos que tener para sospecharla, ¿sí? Esto, cómo funciona en esta célula, entra ya sea una proteína, una bacteria, lo degrada el lisosoma y esto es lo normal, que ese material sea reutilizable, ¿sí? Algunos para energía, otros en la parte estructural, formando parte de la membrana, o bien, si no, o hay un déficit, acá ¿qué va a pasar? Eso se va acumulando en el lisosoma y va produciendo ese aumento en el volumen celular. Acá tenemos una célula normal en donde los lisosomas están actuando normalmente y acá vemos cuando el sustrato no es degradado, microscópicamente lo podemos ir viendo así, ¿sí? Tenemos que esto van a producir en el organismo todas estas características fenotípicas que la podemos visualizar, ¿sí? Pero por cierto, estas características también tenemos que saber que van por dentro del organismo. Así como se produjeron estas manifestaciones, vamos a decir que estas enfermedades de depósito lisosomal son enfermedades genéticas o errores innatos del metabolismo, que puede afectar a cualquier franja etaria. La podemos sospechar desde que está en el vientre algunas MPS o otras que aparecen recién a partir de los 2, 4 años, etcétera, etcétera. No todas pueden afectar el sistema nervioso central, no todas las mucopoli, entonces tenemos que tener esto para hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Sean de enfermedades lisosomales, ya hay identificado 50 tipos de enfermedades, que esto a veces hace muy dificultosa el diagnóstico, porque tienen características fenotípicas a muchas otras enfermedades, pero cuando uno lo ve, ya lo sospecha. Entonces, podemos ir haciendo el diagnóstico. Por favor. Decimos que hay entre estas enfermedades de depósito lisosomales, una cada 5.000 o cada 8.000 recién nacidos vivos, ¿sí? Pero esto va a variar de acuerdo al tipo
de mucopolisacaridosis que se trate. Entonces hay algunos, y en cada caso, que es 1 cada 25.000 nacidos vivos, ya hablando expresamente de las mucopolisacaridosis, ¿sí? Esto es lo que nos va a permitir la sospecha. Acá teníamos, como dijimos, que es genético. Recuerden que como hacíamos la manito, los que ya han estado en mi charla, cuando hablamos cómo es la herencia, decíamos, bueno, esta es autosómica recesiva. La cadena que recibe la mamá de ADN y la cadena que recibe el papá de ADN, si es normal, nosotros tenemos un niño o niña fenotípicamente normal y genotípicamente normal. Pero si tenemos nosotros uno con que tiene una mutación para el gen que hace que los glicoaminoglicanos no se degraden, ¿qué hacen? Tenemos, por ejemplo, la mamá y el papá normal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el 25% de probabilidades que este niño o pueda nacer totalmente sano, pero genéticamente portador. Para que esta enfermedad se manifieste, tenemos el papá con el gen alterado y la mamá con el gen alterado. ¿Y qué pasa? Fenotípicamente ya se pone en manifiesto la enfermedad y genéticamente se comprueba cuál sería el gen alterado, la mutación que se ha producido, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Muy bien. En la mayoría tenemos el 25%, pero hay una sola, la MPS2, que está ligada al X, que también vemos que si es un varón, siempre va a ser afectado en un 25% de probabilidades de cada embarazo, ¿sí? Y si es una nena, solo va a ser portadora. Entonces, acá decíamos que esta enfermedad, ya lo dijimos, se trata de un déficit o una ausencia total de estas enzimas. Y esto va a generar estos distintos tipos de MPS. Acá tenemos la MPS1, una Hunter, una Haller, que puede ser Haller-Shai o Haller-Oshai. ¿Por qué? Depende de si hay manifestaciones antes atenuadas o severas, ¿sí? Si son moderadas, atenuadas o severas. Después tenemos la MPS2, que es esta, la MPS3, que son las Sanfilippo, la MPS4, que vamos a ir en esta, en la que tenemos tratamiento, mis pacientes con morquio, que son de tipo A, la 4. Después tenemos la 6, que es la Maratolami, la 7 Slide y la Natowick, que creo que hay 2 o 3 pacientes en el mundo nada más con la Natowick que no tienen tratamiento. Vamos, por favor. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí? Pregúntele a la Nat. Bueno. Vamos a ver, acá están los distintos tipos. Lo que interesa aquí es saber cuáles son estas enzimas y les muestro que solo los que están remarcados son los que actualmente tienen tratamiento. En la MPS3, que son las Sanfilippo, acá en Córdoba, solo la de tipo A, el doctor Helber, si alguno ha tenido la posibilidad de conocerlo, él es el que hace el tratamiento intratecal. Sí, es todo un evento que se lo hace en Sudamérica, en Córdoba, van a visitarlo a él para que hagan el tratamiento. Bueno, ¿qué los invité yo a hacer? A que sospechen. Mirar no es lo mismo que ver, y ver y mirar forma lo que es el observar. Nosotros estamos en el área de salud. Nosotros somos responsables de aprender a mirar, porque está en nosotros el poder hacer un tratamiento oportuno, ¿sí? Y acá vemos estas características de estas enfermedades, que podemos hacer ya el 1 más 1 más 1. 1, bajo peso, baja talla. 2, macrocefalia. 3, cuello corto.
4, manos en garra. 5, tenemos un abdomen globoso, la distensión abdominal. 6, esa distensión puede estar provocada por una hepatoesplenomegalia, ¿sí? Entonces uno la puede visualizar. 7, y así muchas podemos tener. Ya con 5, 6 que tengamos, uno ya tiene el derecho a sospechar, sean o no sean médicos, sea que le vengan a que le hagan una plaquita. ¿Por qué? Porque estos tienen lo que nosotros le llamamos también manifestaciones, tanto en los sistemas en el cuello, la cadera, todos son disostosis, displasias, que la displasia es lo que ocurre en el hueso y la disostosis es lo que uno ve. ¿Sí? ¿Se tiene claro ahí? Vamos para aquí, la que sigue. Entonces, acá quiero que presten atención, especialmente la parte del sistema esquelético, en donde acá tenemos que aprender, cuando le pidan a ustedes el tema de la edad ósea, una mano, normalmente es esta, la del medio, y acá podemos observar una con mucopolisacaridosis y otra con mucopolisacaridosis. Se caracterizan por una deformidad y falta de crecimiento. Acá vemos que tiene una forma de bala, ¿sí? Esos deditos. Acá miren las posturas y las posiciones. Es como si le hubiese aplastado ese hueso, que acá se lo hubiera todo redondeado. Esa imagen le tiene que impactar a ustedes cuando le pidan una edad ósea de la mano. Hey, puedo decirle edad ósea, pero acá este hueso no está como debería estar. Entonces esto ya lo tendría que hacer sospechar, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver ya en la manito de esos pacientes con garra, ¿sí? Que le decimos paciente con garra. Acá vemos la famosa mano con garra y acá vemos, esta puede ser una MPS, cualquiera de las 2, 3, 4 que tenga la 1. Yo tengo pacientes también con MPS 1, que lo que más me llamó la atención fue las manos en garra, ¿sí? Y a partir de ahí hice ese observar el 1 más 1 más 1 y detecté, le pedí la gotita en sangre y ahí pude detectar que a raíz de esa mano, ese saludo que uno le hace cuando entra el paciente y lo saluda así, ese rasguido de esa uña, me hizo que lo mire mucho más y fue positivo. Y este es la MPS4 de Morchio, que tiene una hiperlasitud, tanto ligamentaria como articular, ¿sí? Miren, estas son las características de estas manos, ¿sí? Tienen poca en cuanto a su calidad de vida, no pueden apretarlo, no tienen fuerza, ¿sí? Y tampoco precisión. En cuanto acá, para ustedes chicos, cuando vemos esa característica fenotípica y le pedimos la placa radiográfica, le pedimos de perfil, podemos observar la calota craneana toda gruesa, pero lo que más llama la atención, esta es normal, vemos la silla turca, miren los pacientes con MPS, ¿cómo tiene? Como si fuera una J. Acá lo voy a representar, esto sería lo normal, la silla turca, y así sería lo que ustedes ven para informar cuando se le pida una placa de cráneo, ya sea porque tuvo un traumatismo, etcétera, etcétera, y a ustedes les llama la atención qué grande es la cabeza, ¿sí? Entonces, informar al médico para que preste atención por esa displasias que está teniendo en el sistema esquelético. En la columna, esta es una tomografía que nos va a permitir también ver lo que tienen también los chicos con acondro, todo lo que es estabilizar. Acá, que no se ve, pasamos la otra que ahí tengo el dibujito, a ver si está. Ay no, esta la saqué. Y volvamos a la anterior. Sí, la anterior. No me di cuenta que saqué la otra. ¿Sí? En donde acá puede verse una hipoplasia de los odontoides y vemos que tanto la articulación atroidoazoidea produce mayor riesgo de vida y estos niños tienen que ser sometidos a veces a cirugía
¿Por qué? Para la estabilización de su articulación. Recuerden que tienen también la macrocefalia. Ahora sí, en la columna, ¿qué vamos a observar en estas columnas? Estas jibas. Miren qué importante estas jibas que no solo lo vemos cuando son bebé, sino también lo vemos reflejado cuando hacemos la imagenología, ¿sí? En la imagenología podemos ver que, visto en proyección anterior, como si fuesen las vértebras ovaladas, pero ya antes de ver eso en proyección anterior, cualquier técnico ya puede observar que el cuerpo, la que sigue, el cuerpo ha variado en forma y posición. Esto sería lo normal y a veces vemos en cuña deformado o también lo vemos, es lo que fenotípicamente vamos a observar. Esas jibas que pueden ser desde cifosis, escoliosis, todo eso se va a manifestar de acuerdo a dónde está el deterioro que se encuentre, ¿sí? Y todo lo secundario que se llega a producir en un aplastamiento, ¿sí? Toda la clínica que puede producir Florida, toda esa alteración a nivel del sistema esquelético. Acá, en este paciente de MPS4 de tipo A, ellos tienen hiperlasitud, ¿sí? Ellos vieron que hay personas que le decimos tienen un deseje en valvo y otras en varo. Hay una actriz famosa, la Florencia Peña, que ella tiene un deseje en X, ¿sí? Entonces ella, nadie le mira las rodillas. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué hace? Mueve el totó, ¿sí? En cambio, estos niños, al tener una hiperlasitud, tienen que apoyarse. ¿Para qué? Para tener estabilidad cuando empiezan a caminar y ellos hacen esto. Ustedes van a poder observar que el movimiento impulsa con la fuerza, que se fatigan, ¿sí? Entonces, es aprender a mirar cuando ya entra este paciente esa dificultad que le está produciendo y cuando lo vemos en imagen, ahí podemos ver. Algunos, por supuesto, en los trastornos, lo que hacen es fijarlo a la articulación para que estos chicos se estabilicen. Otras veces le ponen valva, etcétera, etcétera. Vamos con la que sigue. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? En las caderas. Esos niños que empiezan a crecer, ¿sí? Acá vemos cómo es la cadera, una cadera totalmente normal. Acá vemos en los niños, esto es una imagen pediátrica de un niñito, miren cómo tiene esa cabeza del fémur. Eso produce la famosa marcha de pato. O sea, ellos tienen que estabilizar para poder avanzar. O sea, así es como ustedes lo van a ver cuando entren a su consultorio, ¿sí? Y en el adulto puede producirse, no es que se puede, se produce, ya hay como que se fusiona el acetábulo con la cabeza. Entonces, la forma de caminar ya no es tanto marcha de pato, sino es un vaivén del cuerpo. Eso sí no tiene morfológicamente afectado también la parte de los pies, que a veces tienen pies equinos o pies elefantiásicos, ¿sí? Entonces, eso también hace que tengan que ayudarse con muletas o carritos, ¿sí? En cuanto a la estatura, nosotros decimos que lo que tienen MPS hay. Acá tenemos este niño y la MPS6. Si es severa, estos niños no llegan al metro. Yo ya tengo a mi niña, Belén, que tiene 12 añitos, ella todavía no me llega a mi cadera. Y el hermanito que tiene 17 años, él apenas me sobrepasa la cadera, ¿sí? Entonces, a veces no llegan a estas estaturas. Y yo necesito que ustedes vean fenotípicamente eso. Voy a ir más rápido porque después les muestro. Y las que no tienen la clásica, ¿sí? ¿Qué quiere decir la clásica? Que no hay una ausencia, sino que hay un déficit de la hormona, pueden llegar a medir 1,50 m, ¿sí? Resumiendo,
Todo esto lo podemos sospechar solo viendo, ¿sí? Solo observando. Vamos ahora, sigamos, ¿sí? Esto que pasa con con la columna, las caderas, el sistema osteovertebral, tienen de la forma más variada dependiendo el tipo de MPS como de la edad de manifestaciones, ¿sí? Acá tenemos un morquio y acá tenemos un slide. Ellos tienen, a los que tienen la slide, la MPSC, tienen rigidez. Entonces, ¿por qué hacen esas muestras? Porque ellos no pueden separar el brazo. Entonces están discapacitados, más la mano en garra. Mi primera paciente diagnosticada con MPS tenía 29 años y llegó a la consulta no por ella, sino por su sobrina, y cuando la vi, ella es la que yo cuento que su mano en garra me hizo así, y hice cuello corto, bajo peso, baja talla, abdomen globoso, mano en garra, o sea, caballo blanco, con cola blanca, todo blanco, ¿qué es? Un caballo blanco. Entonces le digo yo, te voy a hacer un test, yo sospecho que contiene esta enfermedad. ¿Y ella qué me dijo? No, doctora, yo de los 6 años que tengo artritis reumatoidea deformante, metotrexate con drogas corticoides a altas dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y le digo, mirá, no perdemos nada. Si es la enfermedad que yo sospecho, tiene tratamiento. Bueno, me dice, le quiero tomar la presión, claro, ese manite, esos bracitos así, le quiero tomar la presión, y pegó un grito, estaba todo así. Yo, claro, todo escuchando, yo hago pediatría, no hago adulto, y claro, le estaba tomando a ella la presión y no se separaba. Les comento, cuando al mes viene el resultado era positivo, una mucopoli. Resulta que agarro y le digo, bueno, necesito hacerle un tratamiento, lo vamos a internar, como se hacía pediatría, ¿y dónde el interno? En pediatría. Viene una doctora Lorena Flores, que ella me enseña a hacer la infusión. Ese día me enseña todos los protocolos, enseña a las enfermeras. Al miércoles siguiente teníamos que hacerle la infusión, y ella el día viernes me dice, Pauli, sí, ¿qué pasa? Tengo una novedad, sí, me nombraron en Boston, en el hospital de Boston. Entonces yo pensaba que era Boston de Buenos Aires, no, era Boston, Estados Unidos. Entonces le digo, ¿y yo qué hago con mi paciente? No, pero ya sabes todo, ya lo viste, ya lo hiciste, anotaste todo el protocolo. Sí, pero yo lo que había hecho. Y más adulto. Entonces me dice, no, todo va a andar bien. Entonces viene la paciente, ¿y yo qué hago? Por supuesto, empiezo a machetear, estudiar, profundizar el tema, porque lo había visto para pediatría, no para adultos, y dice, pronóstico de vida, la tercera década. ¿Cuántos años tenía mi paciente? 29 años. O sea, era correr para ver si todas esas fundaciones que nombró la doctora Natalia funcionaban como a mí me habían enseñado. Entonces, la pongo el interno en pediatría, le digo a la enfermera que le vayan poniendo la guía, etcétera, etcétera. Le digo, mira, termino de atender a los pacientes y vengo para la infusión. Llegó ella a las 8 de la mañana, yo me desocupé 12:30 de ver todos los pacientes. Cuando subo para hacerle la infusión, yo entro y ella estaba con ese brazo y estaba pegado, ella estaba así. Y ella se había dado cuenta. Entonces yo le digo, ¿qué haces? Y ella me dice, estoy esperando, la doctora, por la orden que estoy. No, ¿qué haces? Estás con los brazos levantados, con una sola infusión de esa enzima que yo le digo es como una basura a los agentes sanitarios. Cuando viene el camión de basura la saca, queda todo limpio. Bueno, así ha pasado con estas enzimas que estaban estos lisosomas aumentados. ¿Sí? Entonces ahí vemos esa motilidad cuando nosotros podemos hacer estas terapias de reemplazo enzimáticos. ¿Sí? Las características faciales. Hay muchos pacientes y en otras capacitaciones yo solo les mostraba la parte de la cabeza, en donde podíamos ver
múltiples, y a algunos le encontramos hasta 11 características fenotípicas que suelen tener estos pacientes, ¿sí? Y entre ellos decimos los cachetes suculentos, labios suculentos, falta el puente nasal, los ojos están agrandados, nosotros le llamamos pseudoesoftalmo. ¿Por qué pseudoesoftalmo? ¿Vieron los que tienen hipertiroidismo, que tienen salidos los ojos así grandotes? Bueno, en este caso no es que sea grande los ojos porque tenga un exoftalmo, sino que es grande por el acúmulo de los glicoaminoglicanos, los GATs que le decimos, se van acumulando tanto en hueso, en la órbita, en la piel, en todo, y da esto, ¿sí? Entonces, nosotros vemos ese cuello corto, decimos que hay una disostosia craneofacial, ¿sí? Vamos con lo que sigue. Vamos a ver más imágenes. Vemos que no todos tienen rasgos muy marcados, pero sí tienen que prestar atención. Por favor, vamos a ir pasando imágenes rápidas, porque acá son todas imágenes, ¿sí? Nosotros vemos que estos niños, por ejemplo, presentan lo que esto es un labio carnoso, suculento, pero también tienen alteraciones dentarias. Estas alteraciones se llaman diastemas y estos quistes se forman, acá hay mucho acúmulo de GATs y acá vemos la macroglosia. A diferencia de lo que tiene el acondro, que tiene el hecho de que la lengua se le va hacia atrás, ¿sí? Y le produce esa apnea, ellos al tener el cachete suculento tienen no solo el cachete suculento, sino que tiene la lengua grande. Por eso es que no es la cara del paciente que le decimos idiota, que tiene la lengua afuera con esa macroglosia, porque toda su cavidad la puede contener, ¿sí? Vamos. En los ojos también, eso vamos a ir pasando rápido, ¿sí? Vemos la característica más notable de estos niños y también en el adulto, es el tema del brillo, ¿sí? ¿Sí? Y pueden tener también lo que se llama glaucoma, pueden tener también, vamos con la que sigue, ¿sí? El glaucoma, retinopatía, atrofia, dice, del nervio óptico. Tienen que usar tempranamente anteojos estos niños para evitar el deterioro, sobre todo en la parte macular. Algunos son fotosensibles. Acá también la modificación de su cráneo también depende de la edad, ¿sí? Y del tipo de enfermedades, de mucopoli. Acá decimos que la otitis puede tener otitis media, otorrea, pérdida auditiva, y todo esto se produce por la acumulación de gas, no solo en los huesecillos, sino en todos los huesitos de la cara. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No están aburridos? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya saben, a Natalia. No, o sea, todos estos chicos terminan siendo multidisciplinares. Exactamente, Porque sí, si sí. vos vas viendo, sumando, como decías vos, todas las características, son chicos que tienen un No me recorrido por spoileé el final. No me tremendo. spoileé el Perdón. final. En la parte respiratoria podemos tener desde los más variados tórax, como habíamos dicho, podemos tener el tórax en paloma o carinatum, el pectum cavatum, el tórax en tonel, distintos tipos de tórax que nos va a llevar a que tengamos siempre estas patologías recién mencionadas, desde apnea del sueño, bronquitis, a repetición, etcétera, etcétera. Miren acá, se ve muy bien este niñito que las manifestaciones, no tengo la foto cuando recién nació, después aparece, este niño que es severo, cuando tenía recién nacido solo tenía la macrocefalia, no era un niño que tenga una facie tosca, y cómo se va desarrollando este niño, cómo las dismorfias van avanzando, y ese abdomen globoso con esa hernia. Pueden tener hernia umbilical o hernia inguinal o umbilical, ¿sí? Y pueden verse esas características fenotípicas de estos abdomen que son globosos, ¿sí? El sistema respiratorio que ya hemos hablado también depende de, por favor,
depende del tipo de MPS y también depende del tipo de MPS, que es lo que nosotros podemos ver acá, la acumulación de los GAT que dan estas alteraciones, ¿sí? En los distintos tipos de estudios que podemos hacer, desmielinización, en donde no podemos observar y definir cuál es la sustancia blanca de la sustancia gris. Vemos espacios aumentados en el periventrículo, tanto visto de arriba como en los perfiles, los axiales. También va a producir todo esto. La MPS3 la podemos sospechar porque tienen hidrocefalia, tienen hidrox, cuando le hacemos una ecografía ya la podemos sospechar. También dentro del sistema nervioso, el problema del nervio óptico que va a la atrofia y a la ceguera, las neuropatías periféricas, sobre todo el síndrome del túnel carpiano, los dolores. Estos chicos lloran mucho, mucho por dolor, ¿sí? Y sobre todo por el compromiso auditivo, neurosensorial y las mielopatías que estos niños padecen. Acá vemos una imagen de hidrocefalia, pasamos por favor. Y acá tenemos el síndrome del túnel carpiano, que en estos niños, estas manitos, a veces pueden ser el túnel carpiano secundario a la displasia, ¿sí? Secundario a la malformación ósea, ¿sí? Entonces no tienen tantas manifestaciones de dolor como tiene una persona normal que tenga un síndrome del túnel carpiano. Ya en estos niños son como atenuados esos dolores y esa manifestación. Acá tenemos la médula espinal, esa compresión que le dificultan a ellos deambular, tienen caídas frecuentes, y a nivel del corazón vemos que también depende del tipo de mucopoli, vamos a tener sobre todo estos tipos de manifestación. En todos los pacientes había alteraciones en el ecocardiograma, en el 100% de los pacientes, porque tanto en la masa muscular, en los tabiques o en las válvulas pueden tener, ¿sí? No todos, casi el 80%, tenían en la válvula mitral y otros en la válvula aórtica, por lo general tienen esta presencia de estos GATs. Muy pocos llegan a ser hipertensión pulmonar, y les leo porque es muy chiquitito y no lo van a ver de ahí. Hay una difusión diastólica y izquierda, pero no una sistólica. No se ve alteraciones. Y lo que sí siempre vamos a tener, casi en un 75%, las alteraciones morfológicas. Sigamos. Y hablamos de esto, que son mis pacientes con MPS 4 tipo A, Morquio, ¿sí? Que teníamos todas estas características. Esta es niña, Morquio, vamos pasando, ¿sí? Es clínicamente muy heterogéneo, desde las distintas variaciones del tórax, como las dificultades que presentan estos niños, pero todos tienen en común la característica fenotípica de la parte del cráneo que los puede hacer sospechar, ¿sí? Vamos con lo que sigue. Esta enfermedad, la no clásica, puede llegar a medir 1,50 y las disostosias no son tan marcadas, ¿sí? Hay algo que a ustedes les va a llamar la atención, pero no mucho. En cambio, cuando son las clásicas, a simple vista uno ya puede ver ese valgo, esos brazos más largos, esa hiperlasitud, el cuello corto, la deformidad del tórax, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ir pasando todas tres, porque ya las tengo todas juntas en el final, ¿sí? Vamos, esta es la última, no, esta es la última, pasamos. Esto, acá nosotros vemos cuál es la expectativa de vida de estos pacientitos. Desde que nacen a los 3 meses, a veces hay una hipotonía, la macrocefalia que cuesta poner, otras veces ya a los 3 años se hace manifiesto más su macrocefalia
y ahí ya nos permite que la sospechemos cuando hacemos el 1 más 1 más 1, esos bracitos, manitos en garra, el deseje en valgo para sospechar en una MPS 4, en donde también vemos que los huesos largos no crece el radio y el cúbito, entonces unos le van a ver hiperlaxa las manos. Por ejemplo, mi pacientita de 12 años ya está en tratamiento con Vimicin y ella, por ejemplo, se le hace una vez por semana por infusión domiciliaria, ¿sí? Ellos en la casa se le hace, primero se le hacía en el hospital, después se entrenó enfermera y lo hacen en la casa. Ella, por ejemplo, cuando yo voy a visitarle, le digo, ¿y cómo está? Ella que tenía un pectum carinatum como paloma, eso morfológicamente va cambiando y ahora tiene como si fuese una cuñita, le queda así. Entonces, claro, ya está en una edad en donde están creciendo las mamas, etcétera, etcétera, a pesar de que no llega a los 90 centímetros, y ella le digo, ¿y qué te sucede? ¿Cómo está? Y uno ve el movimiento que ella hace. Esto me molesta porque es como que uno no puede, ella no puede controlar el movimiento de la mano, lo hiperlaxa que tiene, ¿sí? Y acá es como, así la vemos, ¿sí? Después, a los 14 años, ya queda, se hace el stop del crecimiento, no crecen más, crecen en ancho, aumentan el peso, y a los 18 ya morfológicamente la fascia tosca, todo lo que habíamos hablado que se produce, ya quedan mucho más marcados. Pero a los 26 años ya comienzan las organomegalias a hacer sus efectos, ya sea trastornos respiratorios, trastornos renales, hay mucho sangrado por la hepatomegalia y la esplenomegalia, ya empiezan a ocurrir todo como que se desencadena. Todo esto son enfermedades genéticas progresivas, ¿sí? Son progresivas, graves y mortales. Si van sin tratamiento, estos tienen una expectativa de vida a la segunda o tercera década, de acuerdo a cuando ha comenzado a tener estas manifestaciones, ¿sí? Seguimos. Bien, esta es el síndrome de Maratolami, la MPS, por favor, que tiene exactamente lo mismo, y estas lo que tienen es que tienen rigidez articular. La diferencia con la anterior, que había hiperlaxitud, ellas tienen rigidez articular, no tienen compromisos neurológicos, ¿sí? Tienen exactamente lo mismo. Pero acá aquí podemos observar también que tenemos la clásica que ya nace y nosotros vemos que tiene una progresión rápida. ¿Cómo se hicieron las manifestaciones? Puede ser una variabilidad o más atenuada, ¿sí? En donde podemos verle cierta característica si hacemos el 1 más 1 más 1, macrocefalia. Miren esos dientes de lindo que tienen, ¿sí? Este es atenuada. Y este es de progresión lenta, parece un jugador europeo, ¿sí? Pero si uno lo ve en su todo, puede empezar a ver esas características fenotípicas. No es de ojo celeste el patrón, es porque tiene la opacidad en la córnea, ¿sí? Vamos. Vamos a ir también así, rápido, porque estas también, acá hay cuando está ausente, vamos viendo la morfología, ¿sí? Cómo vamos con el tiempo también, para respetar los horarios. Acá vemos, esta es la clásica, o sea, la severa. La severa es cuando ya de pequeño ya podemos identificar estas características fenotípicas que yo los invito a que sospechen esta enfermedad con solo tener. Cómo va cambiando ese bebé bonito, cómo va desfigurando su rostro, sus facies, ¿sí? La capacidad que tiene el niño de conectarse cada vez más, es mucho más evidente. Acá ya lo ven con los anteojitos, como ya esos dientecitos que no se notaban mucho, ya como la implantación de los dientes, la descalcificación, los múltiples abscesos, como lo vemos acá a los 16 años y a los 19 años, ¿sí?
Estos tienen menos pronóstico de vida, tienen de 1 a 2 décadas. Sin tratamiento a los 10 años o los 20 años, digamos. Bien, acá tenemos una que no es clásica y que si uno hace el 1 más 1, puede ver en este niño ya a los 7 años, ya puede observar las características que le habíamos dicho, ¿sí? Desde la macrocefalia, la opacidad corneal, le falta puente nasal, está con el chupetito acá, pero podemos observar esa nariz pomposa, la variación en la implantación del pabellón auricular, el cuello corto y cierta disostosis ya craneofacial, 7 meses, ¿sí? Esta es una leve, vamos a pasarla hasta que llegue todo el proceso de la edad, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? En donde la fascistosis en este niño no se hace tan manifiesta, ¿sí? Estas son las que no tenemos causa, sino que la enzima está, pero no ausente como en la grave. Hay cierta actividad enzimática. Entonces, esto tiene más chance entre la 5ª y 6ª década sin tratamiento, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la MPS? Es tan sencillo, mis amores. Con solo hacer, sospecharla. Acá tenemos a la doctora Natalia, la sospecha me pueden mandar una gotita de sangre seca en papel de filtro a temperatura ambiente, se le hace todo el estudio y es tan simple y tan específico porque detecta cuáles son las enzimas que están ausentes o en falta. Por favor, la que sigue. ¿Sí? Entonces, acá la doctora, yo le decía que no me spoilee. ¿Por qué? Porque el seguimiento, sigamos por favor, el seguimiento es muy importante, ¿sí? Sobre todo en estos niños en los que tienen Morquio y Maratón-Lamy, es el tema de cuáles son las causas principales de mortalidad. Y como le había dicho, son las complicaciones desde las pulmonares y las cardíacas, que son las que más nos preocupan a nosotros, y las complicaciones asociadas a cirugía y anestesia. Entonces, estos pacientes tienen que ser multidisciplinarios. Un solo médico no lo pueden ver. Acá tenemos los psicólogos, los nutricionistas, los odontólogos, oftalmólogos, radiólogos que están acá. ¿Qué significa? Que ustedes también forman parte del equipo de salud y tienen que aportar a sus futuros colegas que ya están por recibirse algunos o ya son médicos que están rotando, no sé cómo es son estudiantes, sí, para que tienen que aprender a trabajar en equipo. La medicina no es de un solo profesional. El que cree que se la sabe toda, perdió. Tiene que trabajar con un equipo, que opinen, debatan, apoyen. ¿Por qué? Porque estos pacientes, ¿sí? Ya una vez que hemos tomado conciencia de estas enfermedades, tenemos que compartir lo que sabemos, qué es lo que hacemos. Biomarín nos da esta oportunidad de involucrarnos en lo que estamos haciendo, aprender a formar equipo, a trabajar codo a codo y no a los codazos, ¿sí? Si necesita del traumatólogo, hablar con el traumatólogo, el agente sanitario que se acerque a su médico en la UPA, en el centro donde está, y le diga, yo sospecho, porque este niñito que lo veía todos los días, re bien, ahora lo veo raro, distinto, veo que tiene la cabeza así, así, todo eso, y tienen que permitirse escuchar al par, porque está en el área de salud, ¿sí? No es, no, vos qué sabés si yo soy el médico. O no, mirá, yo detesté esa silla turca, ¿por qué no te podés hacer estudio? Darle el lugar, que todas las áreas aprendan a trabajar juntos. Desde ya, muchas gracias. El estudio genético que se hace da el diagnóstico diferencial de las distintas coli. Cuando nosotros hacemos el test diagnóstico, por lo general, el profesional, de acuerdo a los criterios médicos, decimos que puede ser una MPS1, una MPS2, todo.
se hace y te informan cuál es, pero también si ese, por ejemplo, si te da que tiene una MPC4, pero hay dos tipos, A y B, se le pide el molecular, siempre se pide también la sangre Benedetta, se la lleva, ¿me entiendes? Que es de urgencia, se lleva para hacer el diagnóstico, ¿sí? De cuál es la variedad de MPS. Y el seguimiento son el control de los gases. Recuerden que esto, como es un auditorio se ha variado, no he hablado con términos muy médicos acerca de cuáles son las enzimas que están ausentes en cada una de estas enfermedades, pero eso a ustedes les permite conocer que ustedes tienen esa capacidad de participar y comprometerse con todos estos pacientes. Esa es la idea, ¿sí? Y saber que estos se eliminan por orina, los glucoaminoglicanos, y uno puede hacerle el seguimiento de estos pacientes de los GAS de acuerdo a la evolución y si tienen tratamiento o no tienen tratamiento, porque algunas tienen terapia de reemplazo enzimático, otras no. Y como dijo el doctor, hay algunas que en el caso de la condro, que se las coloca a diario, hay algunas enfermedades de depósito lisosomal que ya no solo están en infusiones, también hay enfermedades de depósito lisosomal que tienen comprimidos, hay algunas enfermedades de depósito lisosomal que se hacen una vez por mes. En este caso, los chicos con Morte o Maratón Lamichi lo hacen en forma semanal, una vez por semana. ¿Alguna otra opción? Bueno, espero que no las ¿La provincia tiene registro de las mucopolisacaridosis de los pacientes? ¿Cuántos hay? No, estamos en eso, como referente, estamos haciendo todo lo que es cargar en el sistema, en el CISA a nivel internacional, porque hay registro, hay múltiples registros. El de que está en la NEO carga lo de NEO. El doctor que lo vio, que le hizo el diagnóstico, si no tiene código del CISA no lo carga, entonces eso hace que tengamos un registro muy dispar, acá sobre todo en Santiago del Estero. Ya el proyecto en donde me han dado esta responsabilidad de ser referente es sobre todo llevar el tema de las estadísticas. ¿Por qué? Porque tenemos fibrosis quística, otras múltiples enfermedades que la droga son de alto costo, pero están accesibles a través del Ministerio de Salud de la Nación. Las hormonas de crecimiento, que antes costaba mucho, ya hay un área que se dedica a eso. Entonces, son medicamentos que uno tiene que saber cuántos niños tiene para poder solicitarlo. Pero en esta gestión, que justo me tocó a mí este gobierno, en donde los subsidios y todo, un caos, tampoco te permiten hacer mucho. ¿Sí? O sea, cuando dije vamos a hacer un registro obligatorio en la provincia, me dijeron, stop. Si hace un registro en la provincia van a venir todos y no vamos a poder contener la demanda. Entonces, hay que aprender a formar equipos, chicos. Tenemos que formar equipos que se especialicen cada vez más en imagenología de enfermedades poco frecuentes, en nutrición de estas enfermedades poco frecuentes, en laboratorios moleculares. Acá tenemos la doctora que ella hace los cariotipos. ¡Wow! ¿Cuántas veces? Y no tenemos genetistas en la provincia. A veces vienen de otro lado, lo tenemos que derivar o a Córdoba o a Tucumán. Y no nos permitieron tampoco en esta gestión. Es como que yo le decía a la ministra, soy espíritu de mi tierra. ¿Por qué? Porque es de nombre nomás, porque cuando quiero hacer algo estoy así. Entonces, por suerte, estoy con ALAPA, la Asociación Latinoamericana de Pacientes, que todo lo consigo para mis pacientes gratuitamente gracias a la Asociación de Pacientes. Test diagnósticos que son carísimos, que no hay, ellos se mueven y lo podemos conseguir. Paula, nosotros desde la Oficina de Comunicación a Distancia hacemos las derivaciones humanas genéticas, o sea, tenemos ese acceso, hay dos genetistas y realmente tenemos como ya aceptado
eso, tenemos, la verdad, muy buena referencia y contrarreferencia. Así que bueno, si necesitas algo, o sea, por ahí para que tu paciente vaya con genética a través de la doctora Ceci Gómez, como que eso está muy aceitado. Sí, yo me manejo y trabajo muy aceitado también con la doctora Publio, la genetista, cuando realmente ella me los manda y yo les mando. Claro. ¿Sí? Ella cuando sospecha algo y no tiene algún test diagnóstico, sé que si es de Santiago, como sea, vamos a encontrar y le damos una solución. Así que bueno, gracias. Gracias a todos. Porque gracias a Biomarín tenemos un catering, hacemos un pequeño lunch.